Hola y bienvenidos a Palestra Cultural, el programa de entrevistas de la Universidad Pedagógica de El Salvador. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Werner Hernández para hablar sobre el náhuatl. Werner, bienvenido. Muchas gracias, Diego. Un gusto. Cuéntanos, para ti, ¿qué es el náhuatl? El náhuatl es el idioma de El Salvador, pero representa muchas cosas a la vez. Yo podría decir del náhuatl que es un punto de referencia en cuanto a identidad. Mucha de nuestra identidad idiomática descansa ahí. También es un punto de referencia en lo que significa resistencia. Tiene su parte heroica. Esto también es parte del concepto actual del náhuatl. También el náhuatl funciona como vehículo del conocimiento ancestral auténtico que todavía existe en la comunidad pipil. Y también puede funcionar el náhuatl como un espejo sobre cómo el salvadoreño trata a su cultura, sus hacedores y sus depositarios, cosa en la que a veces no salimos tan bien evaluados. Entiendo, sí, definitivamente la parte identitaria es importante. Yo he escuchado a veces que al náhuatl se le habla también como náhuatl. ¿Podemos decir que el náhuatl y el náhuatl son lo mismo? ¿Son distintos? ¿Hay similitudes entre los dos? Claro, hay una tendencia a eso. Lo he visto bastante con algunos periódicos, incluso digitales y en físico de grande rotación. Pues no son lo mismo. El náhuatl es el idioma que se habla en El Salvador y el náhuatl es el idioma que se habla en México. Los dos sí forman parte de la misma familia, pertenecen al grupo de idiomas yutonahuas, específicamente el grupo nahuas, en donde encontramos a México en el norte y quizás ya más al sur. El último miembro de la familia seríamos nosotros, pero somos dos idiomas diferentes. Es cierto que compartimos algunas palabras iguales, es cierto que hay otras palabras que aunque no son iguales, sí se parecen y en general la lengua funciona igual, pero no somos lo mismo. Si yo pudiera poner una comparación, podríamos decir, así como el portugués y el español. Uno sabe de que hay palabras que se parecen entre ambos, sin embargo sabemos de que la otra persona está hablando otro idioma. Así funcionaría esto. Entonces están emparentadas, pero no son lo mismo. No somos lo mismo. De hecho, somos, por decirlo así, hermanos, pero aún hasta los hermanos en una misma casa son diferentes. Definitivamente. Una pregunta. ¿El náhuatl está vivo actualmente? ¿Quiénes lo hablan? ¿Es una lengua más académica, así como el sánscrito, que se habló en algún momento, pero hoy solo algunos especialistas en lenguas lo saben hablar? ¿Quién habla actualmente el náhuatl? El náhuatl sí está vivo, aunque su situación es bastante comprometida. En cuanto a cuántas personas lo hablan, quiénes lo hablan, yo diría que se trata de dos grupos, ¿verdad? Un grupo grande, los hablantes nativos, y un grupo pequeño, los neohablantes, como mi caso. En el caso de los hablantes nativos, podemos decir que hay 3 pueblos que quizás tienen la mayor concentración, diré 4 pueblos que tienen la mayor concentración de hablantes, es Tacuba en Ahuachapán, Nahuizalco y Cuiznahuat en Sonsonate, y siempre en Sonsonate, Santo Domingo de Guzmán. Este último pueblo solito tiene más hablantes que todos los demás en conjunto. Hay otros hablantes dispersos por ahí. Ahora que la sociedad ha crecido, la gente en edad económicamente productiva ha migrado y se ha llevado a sus padres hablantes a otras partes del país. Así es como también se ubican otros hablantes en otras zonas. Perfecto. Eso quiere decir que está vivo, es decir, no es una lengua muerta, no es algo que ya no existe, sino que está vivo. Exacto. El náhuatl está vivo, su situación es comprometedora, ¿verdad? Pero no significa de que no esté en una condición vital. Sí está en una condición vital y tiene todas las características de esta vitalidad. Excelente. ¿El náhuatl se puede calificar como un dialecto o es un idioma? No, el náhuatl es un idioma, ¿verdad?
De aquí debemos recordar que todos los idiomas tienen dialectos. En el caso del español, para que lo tengamos un poco más presente el dato, podemos encontrar el dialecto ibérico del español, los españoles hablando con la Z, ¿sí? Podemos tener un dialecto argentino del español, que se distingue fácilmente por la manera en cómo pronuncian lluvia, calle, ¿viste? ¿Sí? Y nosotros en El Salvador hablamos el dialecto salvadoreño del español, es el mismo idioma. En el caso del náhuatl, no es un dialecto del mexicano, no es un dialecto del náhuatl, es un idioma propio, y acá el náhuatl tiene dialectos, es decir, tiene variantes. Distinguimos la tacubana, la cuisnahuateca, la nahuizalqueña, la huitzapaneca, son varios dialectos que tiene el náhuatl de El Salvador. Interesante. Y en esta variedad dialectal que existen entre los distintos pueblos, hay una gran variedad, es decir, que alguien de Huitzapan, Santo Domingo de Guzmán, y quiera hablar con alguien de Tacuba, por ejemplo, ¿se van a entender o las diferencias son demasiado marcadas? De hecho, se entienden, y eso es lo que supone un dialecto. En el dialecto, yo puedo entender a la otra persona perfectamente, si no es que en un 95% de lo que la persona me está hablando. Cambiará algún tono de pronunciar, cambiará algún término por ahí o alguna expresión aislada, pero en general nosotros entendemos el mensaje completo. Como nosotros en El Salvador, si vemos un programa o argentino o español, lo entendemos por completo, a pesar de que hay ciertas palabritas propias de esos dialectos. Entonces, eso lo que vendría a hacer es básicamente enriquecer el náhuatl como idioma debido a las distintas variedades dialectales que se hablan aquí en El Salvador. Claro, y lo confirma como una lengua viva, porque las lenguas vivas tienen estas variantes. Interesante. Variante y dialecto, entonces debe ser tomado como sinónimo. Y lengua e idioma también son un sinónimo. Y con respecto a eso, ¿existen algún tipo de neologismos? Sí, existen neologismos y parte de estos han venido también de la comunidad, así como también de los neohablantes. Pero por lo regular la comunidad sorprende porque la comunidad nativa sola fabrica estos neologismos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la palabra achichic, ¿sí? A significa agua, chichic es amargo. Entonces nos van contando que esa es la palabra que han destinado para decir cerveza. ¿Sí? Interesante. Y así hay varios otros términos que han usado, por ejemplo, el término del automóvil, el término para el teléfono celular, el tanotsalis, ¿verdad? Entonces, ellos se van resolviendo de su propia manera la forma de estos neologismos. Esta es otra marca de que el idioma está vivo, puesto que no se ha quedado en vitrina ni en ninguna pauta ancestral como muchos en el campo quieren hacerlo ver, sino que a pesar de ser una comunidad pequeña y reducida, están produciendo el idioma para utilizarlo en el día a día de ahora. Entonces, definitivamente, ya con eso es más que definitivo que el náhuatl está vivo y que, como todo ente orgánico, se adapta a su entorno y lo que está sucediendo. Así es, y si lo vemos desde el punto de vista ecológico, también tiene sus amenazas, como todo ente vivo. Entiendo. Perfecto. Vamos a hacer una primera pausa. Espero que nos acompañen a la siguiente parte de esta conversación. Somos iguales, pero también somos diferentes, porque crecimos conectados a Internet. Somos únicos, independientes, vivimos en línea y sabemos que la vida se transforma a través del conocimiento, borrando fronteras y llegando más allá de lo que nos imaginamos. Porque nuestro campo de trabajo es el mundo. Universidad Pedagógica, con la generación que transforma. Matricúlate ya, ciclo 02-2016. Seguimos con Palestra Cultural, hablando del náhuatl con Werner Hernández. Cuéntanos, Werner, como sociedad civil, ¿qué podemos abonar para el rescate y la difusión de la lengua náhuatl? Bueno, aquí hay mucho que decir. Una de las cosas que tenemos que reconocer primero es que la cultura no es monopolio del Estado, ¿sí?
Entonces nuestro papel tiene que ser un papel mucho más estelar. Tenemos que hacer del náhuatl un punto de aprecio y también un punto de acogida. Es decir, que tenemos que enseñarles a todos nuestros amigos, a todos nuestros hijos, las nuevas generaciones, las actuales, el respeto por el idioma, ¿sí? Y también tenemos que hacer una cuestión importante, que es aprenderlo. Si queremos hacer este rescate. El rescate puede venir de diferentes puntos, pero esencialmente lo que se necesita es hablar el idioma. Para esto, esfuerzos aislados van a ser muy difícil que consigan algo. Definitivamente. Generalmente deben tener 4 componentes. Se debe trabajar a nivel de los valores personales de cada uno de nosotros, ¿verdad? También abrir espacios para sus usos en espacios sociales reducidos, como dentro de la casa, espacios sociales amplios, es decir, escuelas, obras de teatro, etcétera. Y por último, debe haber el componente del respaldo político, ¿verdad? Dando un espaldarazo a todas las actividades que junta la sociedad ya empezó a hacer. Solo en orquesta esto funciona. Me imagino, porque definitivamente tiene que haber una resonancia, como lo hablábamos en la primera parte de la entrevista, que es un ser vivo la lengua náhuatl. Entonces, obviamente, esa se nutre y definitivamente si tiene más de una fuente de nutrición, va a crecer exponencialmente. Y si se hace un esfuerzo aislado, obviamente va a crecer, pero de forma muy pequeña y muy localizada. Sí, y una de las cosas que sucede es que a veces nosotros ya nos hemos entrenado como salvadoreños a tener el dedito indignado para arriba diciendo lo que se debería hacer y se debería hacer, y en realidad nunca nos involucramos en se debería y lo cambiamos a un deberíamos, ¿sí? O a un debemos o a un ya lo hicimos. En realidad muchos de los problemas no tienen que ver en este momento con lo sucedido con los españoles, el 32, que todo es una cuestión terrible. Sin embargo, hoy, en la actualidad, quizás el problema más grande al que nos enfrentamos es la pasividad de la sociedad salvadoreña. En este respecto, ya lo había mencionado, que aporta muchos conocimientos y saberes ancestrales. En la práctica y en tu práctica personal, ¿qué es lo que te ha aportado el náhuatl? Como en los factores identitarios, en el saber ancestral, como Werner Hernández, ¿qué te ha aportado? Es que el náhuatl me ha hecho entender mejor el salvadoreño que soy y los salvadoreños que nosotros somos. Creo que después de saber náhuatl y también después de saber las historias que el náhuatl cuenta, hasta las piedras brillan. Uno entiende por qué las cosas que nosotros tenemos ahora o los aspectos que nosotros realizamos, porque todo es así. Encuentra uno el sentido de las palabras. Interesante. Entonces, básicamente sería como llevar en palabras todo aquello que nos hace ser, que nos hizo ser en cierto momento y que nos refleja hoy, cómo somos como salvadoreños, pero a través de la palabra. Así es. Y es una manera en la que nos refuerza a nosotros y que con certeza nos hacen podernos presentar al mundo y decir, nosotros venimos de este lado. Es una fuerza tan grande que le da el sentido de identidad. Recientemente se modificó el artículo 63 de la Constitución, en el cual se hace un reconocimiento a los pueblos indígenas de El Salvador. ¿Cómo afectaría esto en la difusión y en la visualización, diría yo, de la lengua náhuatl aquí en el país? Pues habría que verlo. No dudo de las intenciones del artículo, sin embargo, hace falta un aparataje mucho más grande para tener una respuesta positiva en lo que el artículo plantea. En lo personal, no sé en cuánto tiempo el artículo plantea
ser efectivo, empezar a funcionar, empezar a encontrar resultados. En el caso particular del náhuatl estamos con una cuestión de tiempo. El náhuatl nos lleva los minutos contados. Si no hacemos nada, podemos perderlo para siempre. Por tanto, si la lengua es planteada ayudarla y decir, le vamos a enseñar náhuatl a 200 niños, suena bonito en principio, pero puedo preguntar, ¿200 niños en un año o 200 niños en 200 años? Entonces también de ahí la importancia de establecer tiempos, compromisos y pues en base a los resultados empezar a movernos. Como ley está bastante encomiable el hecho de que tengamos este recurso. Sin embargo, a mí me queda una duda. El artículo 62, un artículo antes, habla acerca de que la lengua oficial de la nación salvadoreña es el español y que las lenguas autóctonas están en la obligación del Estado de ser resguardadas y protegidas y difundidas. Así es. Ese artículo tiene ya muchos años, décadas, y para efectos prácticos no ha tenido una función práctica. Es cierto, porque también lo podemos ver desde las leyes secundarias, la Ley Especial de Protección al Patrimonio, que también hace referencia a lo intangible. La lengua náhuatl entraría dentro de nuestro patrimonio cultural intangible y verdaderamente están las leyes, pero ¿dónde está la parte de la aplicación y el compromiso del que se había hablado anteriormente? Nosotros como sociedad civil, ¿qué hacemos para obedecer estas leyes? ¿Qué hacemos para que se lleven a la práctica? Así es. A mí me emociona saber de que hay esta ley, que han reformado el artículo, pero no puedo dejar de pensar que podría correr el mismo destino que el artículo 62, que todavía no ha despuntado en lo que se esperaría que sea. Don Luciano Nolasco, ¿verdad? Un hablante de Nahuizalco se acercó a un compañero con la traducción de los derechos, de la Carta Universal de los Derechos Humanos al náhuatl, y le hizo una pregunta muy difícil. Al amigo le preguntó, ¿y esto que tengo acá? ¿En qué cambia mi vida? Hasta el momento, debo decir que las condiciones de vida de este abuelo continúan iguales, y no eran fáciles en aquel momento. Entonces, todas estas dudas están alrededor. Los cambios son buenos, pero la practicidad debe ser siempre cuestionada. Así es. Entonces creo que el mensaje que está acá es no esperar simplemente que tengamos un cuerpo legal bellísimo, sino que como sociedad civil tomar esa responsabilidad, ese compromiso y visibilizar no solo la lengua náhuatl, sino que también a los que lo promueven, y siendo estos los primeros, los nahuablantes maternos. Así es. Y obviamente tener esa conciencia. Sí, ya han habido experiencias de otros países en donde el Estado, muy identificado con la situación, ha promulgado que del día siguiente se abre tal idioma, pero la gente no está identificada y no hace caso. Caso contrario, estados que no han ayudado, pero que la gente está muy identificada, el idioma ha salido adelante. El Estado es importante, pero esto lo va a resolver la gente. Interesante. Muchísimas gracias, Werner. Un gusto. Nos has dado muchos puntos interesantes que reflexionar y que verdaderamente nos hacen ver que el náhuatl está vivo y que, bueno, definitivamente no hay que dejarlo solito. Bueno, yo gustoso de haber venido por acá. Y muchas gracias por la oportunidad. El náhuatl merece también toda la ayuda posible porque se trata al final de nosotros mismos. Así es. Es así como llegamos al final de Palestra Cultural. Esperamos que hayan logrado disfrutar esta interesante plática y recuerden, el que se atreve a buscar la felicidad está condenado a encontrarla. Hasta luego.